Ok, voy a tener una oración y si usted me acompaña simplemente con inclinar su rostro, por favor. Querido y amantísimo Padre, en este momento vamos a hablar de su santa palabra y necesitamos que su Santo Espíritu nos siga acompañando, que podamos sentirlo, Señor, y que juntos podamos aprender, porque ese es el propósito de su santa palabra, el que nosotros aprendamos y llevemos a cabo cada una de esas instrucciones que están registradas allí. Señor, me escondo bajo su santo manto, que todo lo que hablemos y digamos sea dirigido por usted, Señor, y que mis hermanos aquí presentes puedan salir gozosos por haber pasado un tiempo con usted. Se lo pedimos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, al cual amamos. Amén, Señor. Amén. Cuando estaba preparando este tema, estábamos estudiándolo, me llamó la atención algo bien interesante. Como ustedes pueden ver, dice ahí, secretos de los antiguos rollos de pergaminos. Y me quedé pensando en si los escritos originales son unos rollos gigantes. ¿Usted se imagina venir el miércoles con esos rollos gigantes? O venir en este día y traer todos esos rollos. Yo le agradecí a Dios porque esos rollos ahora se encuentran aquí. Gracias. Esos rollos ahora se encuentran aquí y es bien práctico. Ahora usted simplemente agarra la Biblia y la puede traer a donde usted vaya sin ningún problema. Se imaginen aquel tiempo, esos rollos grandes, y poder llegar a la sinagoga y poder estarlos abriendo y guardarlos en un lugar. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener su santa palabra así tan práctico, ¿verdad? Cuenta la historia que hace muchos años vivía un individuo llamado Marsh, y a esta persona se le hizo una llamada para avisarle que su tía había fallecido, pero que lo había incluido en su testamento. El testamento decía más o menos así: a mi amado Esteban Marsh le dejo mi Biblia familiar y todo lo que contiene, al igual que el resto de mis bienes. Y dice el relato que después de liquidar todas las deudas que la tía tenía, se quedó con unos cientos de dólares, los cuales se esfumaron rápidamente, y lo único que le quedó a ese señor fue la Biblia, la cual metió en un baúl y la guardó en el ataúd. Pasó el tiempo, se jubiló este señor y pasaron unos 30 años, ya el señor de edad avanzada, de 90 años, decidió irse a la casa de su hijo. Y cuando estaba guardando las posesiones que él tenía, se encontró con la Biblia heredada de la tía. Y dice el relato que cuando la encontró, la empezó a hojear, y cuando la hojeó encontró bastantes notas de banco, al igual que $5,000 en efectivo, que en aquel tiempo era una gran cantidad. Este hombre pasó la mayoría de su vida en la pobreza cuando pudo haber sido rico. Este hombre tenía un tesoro frente a él y no supo aprovecharlo. ¿Será que nosotros tengamos un futuro, un tesoro frente a nosotros y no sabemos utilizarlo? ¿Saben, hermanos? La palabra de Dios ha sido cuestionada durante mucho tiempo. Muchos aseguran que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y muchos dicen que eso no es verdad. Muchas personas dicen que al tú aceptar la palabra de Dios, algo pasa en tu vida y dejas de ser la persona que eras antes. Pero hay otros que dicen que eso es mentira y que este libro es simplemente un libro de historia.
¿a quién hacerle caso? Unos dicen que sí, que en ella se encuentran instrucciones claras de cómo obtener la vida eterna, de cómo puedes ser tú más feliz, pero hay personas que dicen que no es verdad. Y yo creo que debe de ser importante para nosotros hoy en día saber si lo que la Biblia dice es verdad o no, porque es un asunto de vida o muerte. Si en ella encontramos instrucciones claras de cómo obtener la vida eterna, pues entonces tu destino depende de ella, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si es verdad o no? En la Biblia encontramos a ese Dios invisible que por medio de sus mensajes dados a los profetas y más tarde a sus hijos, quiere tener una relación contigo. Y no hay otra fuente mejor que la Santa Biblia para poder conocer a ese Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es una biblioteca en una sola cubierta, porque hay 66 libros dentro de esta cubierta, 66 libros que fueron escritos en diferentes épocas durante un periodo de 1600 años. Se dice bien fácil, pero si tú te pones a pensar, un periodo de 1600 años tiene 45 autores, y estos autores, algunos de ellos no se conocieron, y sin embargo encuentras una armonía sorprendente dentro de la Biblia. Lo que Moisés escribió en Génesis coincide con lo que Juan escribió en el Apocalipsis, y ni siquiera se conocieron. ¿Y cómo es posible que tenga esa asombrosa armonía? La única explicación que se da es porque proceden de la misma fuente. ¿Y quién fue esa fuente? Nuestro Dios, ¿verdad? Los que escribieron la Biblia fueron personas de diferentes oficios. Hay personas que fueron campesinos, hay personas que fueron predicadores, algunos fueron pastores, otros fueron reyes, algunos eran hombres de Estado, trabajaban para el gobierno, en fin, hay una serie de personas que escribieron la Santa Biblia y que, como lo dije hace un momento, todos tienen una armonía que cuando la leemos nos sorprendemos y no nos queda más que aceptarla. Dice en 2 de Pedro: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que esta no es cosa de alguien humanamente, sino vemos que Dios inspiró a estos hombres para que pudieran escribir su palabra. En 2 de Timoteo 3:16, que son los versículos que acabamos de leer, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Saben que después de que el hombre pecó, Dios no podía comunicarse cara a cara con ellos. Tenía que ver la manera de cómo comunicarse con ellos. Y todo lo empezaba a manifestar por medio de sus profetas. Nos dice Amós 3:7: así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Quién se está revelando? Dios. ¿Por medio de quién? De los profetas. ¿Es importante entonces nosotros poner atención a lo que los profetas escribieron? Sí, porque es Dios quien se está revelando a nosotros. Dios inspiró a Moisés a escribir el libro de Job, al igual que los primeros 5 libros de la Biblia, que hoy en día se conoce como la ley. Para ese entonces, ya la nación de Israel había llegado a componerse de millones de personas, y Dios sintió la necesidad de comunicarse con ellos por medio de la escritura. Y fue precisamente en la época que se inventó la escritura alfabética
en contraste de la jeroglífica, que Dios escribió los 10 mandamientos con su propia mano. De esa manera, sus hijos podían conocer la voluntad de Dios. De esa manera, Moisés pudo escribir y manifestar la voluntad de Dios. Saben que los críticos del siglo pasado han levantado muchas críticas acerca de que si la Biblia es verdad o que si después de tanto tiempo, porque Moisés escribió Job y escribió los primeros 5 libros de la Biblia 1500 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y la gente que no está muy convencida dicen, ¿será posible que después de tantos años aún podemos confiar en esos escritos? ¿Será posible? Los críticos lo dudan, de que si todo lo que dice la Biblia es verdad, que si todas las cosas que se escribieron es verdad o no es verdad. Y saben que esas críticas han sido silenciadas por la pala de los arqueólogos. Los arqueólogos han jugado un papel bien importante. Fue en 1798 que Napoleón dirigió una expedición con más de 38,000 soldados a la tierra de Egipto. En ese momento, Napoleón trataba de descifrar los jeroglíficos que existían. No había nadie, ni en Egipto ni en todo el mundo, que pudiera descubrir lo que los egipcios escribían, porque simplemente eran jeroglíficos, cosas que era difícil de entender. Pues Napoleón en ese entonces tomó un centenar de personas expertas en la materia, expertos en idiomas, científicos que pudieran ayudarle a descifrar la historia antigua de Egipto. Y en ese año, uno de los soldados de Napoleón encontró lo que hoy se conoce como la piedra Rosetta. ¿Y qué es la piedra Rosetta? Bueno, dicen los historiadores, y creo que se encuentra en un museo en Londres, dicen que es una piedra de 122 centímetros de alto con 76 de ancho. Lo interesante es que el texto que está en jeroglífico está en demótico egipcio y en griego. El mismo texto está en 3 diferentes escrituras. Quiere decir que fue allí donde los excavadores, los que hicieron esta tarea de investigar acerca de la historia de Egipto, se dieron cuenta de lo que realmente significaban esos rasgos jeroglíficos. Y fue entonces que pudieron descubrir el mundo antiguo y su historia, si era verdad o no era verdad. Ha habido otros hallazgos que han sorprendido a la gente, como los rollos del Mar Muerto. Estos rollos del Mar Muerto fueron descubiertos precisamente en unas cuevas, y en esas cuevas han encontrado libros completos de la Biblia, en rollos. Libros completos de la Biblia que afirman que lo que tenemos hoy en día aquí en nuestras manos es verdad. Eso fue en el año de 1947 cuando comenzaron, y se tardaron más de 10 años para encontrar todo lo que han encontrado, que son diferentes libros de la Biblia. Pero también tenemos otro hallazgo arqueológico que vienen siendo las tabletas de arcilla del Ebla. Estas tabletas me llamó la atención porque hoy en día tenemos nuestras tabletas Apple, la Samsung, y usted fácilmente puede escribir o anotar o buscar. Pues en aquel tiempo estas tabletas eran una especie de piedra que cuando estaba húmeda ellos escribían sobre la piedra, la metían dentro de un horno, se cocía y era donde guardaban su información. En aquel entonces no había el papel, entonces tenían que hacer esto para poder archivar los documentos. Estos eran los documentos importantes que en las generaciones, siglos antes de Moisés, se escribían y se utilizaban. Usted puede acostumbrarse a escribir sobre una piedra y guardarla en sus... Es extraño, pero bien interesante. Los arqueólogos han encontrado bibliotecas enteras
de estas tabletas de arcilla. Y lo impresionante de estas tabletas es que han encontrado nombres de las ciudades mencionadas en la Biblia. Ciudades que conocemos, las ciudades de pecado, como Sodoma y Gomorra. Antes de que se descubrieran estas tabletas, los críticos decían que simplemente eran historias, porque el único lugar donde tú encontrabas el nombre de esas ciudades era en la Biblia. Entonces, si no hay otra información, no hay otra fuente, otra evidencia, pues simplemente decían que eran ciudades míticas, que nunca existieron en realidad. Pero el descubrimiento de los arqueólogos han ayudado a entender de que realmente existieron esas ciudades. En esas tablillas han encontrado nombres de personajes de la Biblia como Esaú, Abraham, el nombre Sinaí, muchos nombres que hoy en día podemos decir que la arqueología ha demostrado la autenticidad de la Biblia. ¿Cuánto le damos amén a Dios por eso? Saben que cuando se dieron cuenta de todo lo que habían descubierto, los editores tuvieron que reeditar sus libros porque encontraron nuevos lugares geográficos y nueva información a los libros que ellos ya habían escrito, y dejaron de creer que Génesis era simplemente un libro de historia. Lo tuvieron que aceptar. El salmista lo expresa de esta manera: la suma de tu palabra es verdad. Y saben, podemos hablar de un recuento histórico y de lo que ha pasado con lo que es la palabra de Dios. Pero si nosotros ponemos atención, la Biblia tiene una habilidad tremenda para predecir el futuro. Y esa habilidad viene de nuestro Dios. Cosas que Él predijo que iban a suceder, hoy en día están sucediendo. Dice en su palabra en Isaías 46:10: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Y Dios predijo mucho antes de que Babilonia llegara a su éxito, mucho antes de que Babilonia llegara a la cima de su poder. Dios había profetizado que Babilonia iba a ser destruida. Y se cumplió tal y como la palabra de Dios dice, que nunca más sería habitada. De la misma manera, Dios ha predicho que después de Babilonia se levantarían otras naciones, que iban a subir los medos y persas, que iba a venir Grecia y que iba a venir Roma, y que después de Roma iba a ser dividida en diferentes naciones, y eso se cumplió al pie de la letra. O sea que si en la palabra de Dios podemos encontrar la historia de la humanidad, podemos ver la habilidad que tiene para predecir el futuro, ¿será que nosotros podamos seguir ignorando lo que nos dice acerca de lo que va a suceder en nuestros días? Definitivamente no. Tenemos que estar alerta. Por eso el profeta Isaías lo dice bien: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pero saben, hermanos, que la Biblia, más que un recuento histórico, más que hechos científicos, más que tener la habilidad de cumplirse o de predecir las profecías, lo más importante de la Biblia, el punto principal de la Biblia, viene siendo lo que sucedió afueras de Jerusalén en un monte escarpado hace más de 20 siglos. Eso es lo más importante. Eso es lo que la Biblia tiene de suma importancia: la muerte de nuestro Señor Jesucristo para salvación de cada uno de nosotros. Cada día hay gente que se acerca a la palabra de Dios y encuentra una esperanza. Cada vez hay gente que tenían una vida desordenada y que por venir a los pies de Jesús han sido transformados. Él dice en su palabra: escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gente inmoral, gente lujuriosa, encuentra una vida nueva en la palabra de Dios. Gente que había sido enviciada y que tenían la debilidad del alcohol, dejan de tomar y su vida es totalmente transformada. ¿Qué podemos decir ante semejante evidencia?
¿qué podemos decir ante el poder transformador que tiene la palabra de Dios? Hoy en día la gente puede cuestionar y decir, no, son leyendas, o no creo, o sí creo. Pero ante tu testimonio no hay argumento que pueda debatirlo. En la cárcel, asesinos empedernidos se transforman en cristianos regocijados en el nombre de Dios. Podemos ver matrimonios que estaban al borde del divorcio, matrimonios que ya para ellos no había solución, todo estaba perdido, y encuentran en la palabra de Dios una restauración para su matrimonio. Hermanos, la Biblia tiene un poder transformador que nosotros hemos experimentado. Y ese poder transformador se envuelve en una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Amén. Solo Cristo Jesús puede hacer las cosas que podemos estar viendo ante nuestros ojos. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tu palabra es verdad. Pero saben, hermanos, hay una sola cosa, y es que la palabra de Dios transforma solamente a aquellos que se dejan transformar. La palabra de Dios no puede transformar a nadie que no quiera. Quiero contarles un testimonio. Hace mucho tiempo yo no sabía lo que significaba una familia disfuncional. Y una familia disfuncional es aquella en la cual los gritos y el abuso físico se practica. Una familia donde el esposo llega a altas horas de la noche, borracho, y después de haber llegado tarde, alcoholizado, llega y todavía quiere prender el estéreo y despertar a los miembros de la familia. Y tú como niño empiezas a oír que hay algo que está sucediendo y tu corazón te empieza a latir, porque no sabes qué es lo que está sucediendo. De repente esos gritos se vuelven más extensos, se azotan las cosas, oyes que tu papá se va a ir o que tu mamá está peleando con tu papá. Y tú, siendo un niño, brincas de la cama como creyendo que tú vas a detener la situación. Y lo único que sale de tu boca es, papá, mamá, por favor, paren. Pero ¿cómo hacer caso a alguien que está alcoholizado? Una familia disfuncional es aquella donde la violencia pasa a formar parte de su vida y cree uno que es normal. El que te golpeen, el que te traten mal, crees tú que es normal. Mi madre se quedó huérfana a los 9 años. También su papá víctima del alcohol. Y entonces mi abuela tuvo que ver la manera de cómo alimentar a sus hijos porque se quedó sin esposo. Y ella tenía que salir a lavar ropa para poder ganar dinero y llevarles alimento a sus hijos. Y se ausentaba todo el día. Y ella tenía que hacer cargo de sus hermanitos los pequeños. Y mi mamá tenía hambre de un cumpleaños. Y entonces cuando oía que los vecinos iban a tener sus fiestas, ella llegaba allí para ver el pastel, para ver el refresco, lo que se prepara en una fiesta. Y las personas de allí la engañaban y le decían, vete, vete porque ya llegó tu mamá. Mira, ya llegó tu mamá con mucha fruta. Y entonces mi mamá salía corriendo creyendo que su mamá había llegado con mucha fruta y era mentira. Era simplemente para que saliera del lugar
Tal vez por su apariencia, a lo mejor no estaba aseada, a lo mejor el vestido, a lo mejor los zapatos. No sabemos cuál ha sido el motivo por el cual estas personas adultas sacaban a mi madre y le decían: vete, ya llegó tu mamá. Abusaban de ella porque pues no tenía un papá que la defendiera. Y entonces esa mujer se convirtió en una mujer violenta, en una mujer que no podían decirle nada porque lo único que pensaba era defenderse. Yo creo que cualquiera, si te están abusando, si ves que la gente lo único que busca es lastimarte, tú te envuelves en un caparazón. Y ¿saben? Pasó el tiempo y esa señora hizo que sus hijos se volvieran también violentos. Y recuerdo un día que unos muchachos me estaban molestando. Yo tendría como unos 12 años y me auxiliaron unas muchachas de la secundaria cuando vieron que estos muchachos me traían a pedradas. Y llegué a casa con 2 muchachas y les dice mi mamá: ¿qué pasó? ¿Por qué traen a Edgar? Y les dice la muchacha: oh, es que unos muchachos lo estaban molestando y lo agarraron con unas piedras. Y me dice: mamá, ¿quiénes son? Y yo los conocía, uno de ellos iba en mi salón. Y le digo: mamá, ¿es esta persona? Y me dice: vamos, ¿está de tu tamaño? Le digo: sí, está de mi tamaño. Pues vamos y tú le vas a dar. ¿Está bien? Yo estaba acostumbrado a los golpes y llegué ante el muchacho y sí, me abalancé contra él y le pegué. Y entonces la vecina salió a ver qué estaba sucediendo y entonces mi mamá le dice: sí, mire que hace ratito vino mi hijo, lo golpearon y mire, ahora lo traje yo para que se defienda. Y tú creces en una vida llena de todo esto que mencioné. Y pasó el tiempo, conocimos el Evangelio y el Evangelio nos transformó. Y ahora al ver que mi padre es anciano de la iglesia, a lo mejor usted nota algo, y es que él no sabe mucho de la Biblia. A lo mejor usted nota que él no sabe historia ni fechas importantes. Pero lo que él sí sabe es que un día Cristo lo transformó. A lo mejor usted ve a mi madre aquí con cierto carácter, pero usted no conoció a la Virginia que yo conocí. Y créame, que cambió un 100%. Y se ha convertido en una mujer amable y respetuosa. Yo no sé dónde estuviera mi hermano, con sus debilidades, seguro lejos de nosotros. Yo no sé dónde estuviera Patty, dónde estuviera Miriam, o dónde estuviera yo. Pero lo único que sé es que ese poder transformador que la Biblia tiene es verdadero. Y yo sé que muchos de ustedes tienen su propio testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y no te puedes quedar callado ante semejante testimonio. Dios siempre tuvo un sueño y ese sueño fue que nosotros testificáramos de las cosas que Él puede hacer en tu vida. Cuando preparó al pueblo de Israel, lo preparó con la intención de que fueran sus testigos. ¿Y saben qué pasó? No lo lograron. Y hasta este punto, Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y quiere que tú testifiques, que no te quedes callado. Y sin embargo, por el qué dirán, o el que yo soy tímido, o es que yo no puedo, nos quedamos callados. Es tiempo de hablar. Es tiempo de decirle al mundo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas por medio de su santa palabra. Hay poder en su palabra. Lo único que necesitas es dejarte transformar. Dios te está llamando en este momento y te está diciendo: no resistas más. Ya has caminado mucho tiempo solo y ahora yo quiero dirigir tu vida. Déjame tomar control de tu vida y grandes planes tengo para ti.
¿Cuántos están agradecidos con Dios por ese poder transformador? ¿Cuántos? ¿Hay alguien en esta mañana que se ha dado cuenta de que solamente Dios puede transformar su vida? ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera decirle: Señor, mira, he estado luchando y manejando mi vida como yo creo que ha sido mejor, pero lo único que he conseguido, Señor, son golpes en esta vida? Pero en este momento yo quiero que oren por mí, para que así, de la misma manera como has ayudado a otros, puedas ayudarme a mí y transformar mi vida. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera ponerse de pie y decirle a Dios: Señor, yo quiero que me transformes? Lo único que quiero es que, amén, te pongas de pie, porque yo quiero orar por ti. No podemos salir de la casa de Dios como entramos. Necesitamos reconocer que solo Cristo Jesús puede cambiar nuestras vidas. Necesitamos reconocer que solo Cristo Jesús puede transformar a aquellas personas que han sido lastimadas en este camino. Alex y Ruth tienen unos papelitos que van a estar repartiendo. Y en esos papelitos vienen varias preguntas. Yo quiero que tú señales una de ellas, que pongas tu nombre, y antes de salir de este lugar, me lo des. Si en este momento pudieras darles un bolígrafo, porque yo quiero tomar esos papelitos y orar en este momento por esas personas. Es momento, hermanos, de ver que la Biblia es más que un simple libro. Es la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios tiene mucho poder. Llenó esos papelitos, hermano. Señale simplemente uno, ponga su nombre, y si es posible, con las personas que no son bautizadas de la iglesia, yo quisiera orar aquí al frente con ellos. ¿Habrá alguien en este momento que quisiera pasar al frente y decir: Edgar, yo necesito que oren por mí? Veo que todavía están llenando sus papelitos y les voy a dar un minuto más, hermanos, para que podamos orar. Hermano José, quisiera orar con usted. Aquí puede venir Edgar, por favor, los que se pararon, las personas que se sintieron conmovidas con este mensaje. Por favor, yo necesito que pasen aquí al frente, hermanos. Que puedan venir, porque necesitamos orar con ustedes. Les voy a pedir a los diáconos, a los ancianos que están aquí en este momento, que tratemos de hacer un círculo con nuestros hermanos para que ese poder transformador se pueda manifestar en sus vidas. Si podemos dejarlos en el centro, por favor. Hermano José, que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Habrá alguien más que quisiera que oremos en forma especial por él en esta mañana? Pase aquí al frente, hermano. No se quede en la banca, porque queremos que el Espíritu Santo de Dios pueda penetrar en su corazón. Hermana Santita, bienvenida. Oremos. Querido y amantísimo Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de meditar en su santa palabra, Señor. Amén. Señor,
En este momento, yo quiero pedir muy en especial por el hermano José, por Edgar, por Yesenia, por la hermana Santita, Señor, por cada uno de los que están aquí pidiendo que por favor, Señor, transforme sus corazones. Señor, hemos caminado durante mucho tiempo solos, haciendo nuestra voluntad. Señor, nos hemos golpeado, nuestras rodillas están ensangrentadas tal vez, nuestros codos, pero creemos que así como usted restauró a todas las personas que venían ante su presencia, en este momento nos pueda restaurar. Señor Santo, ayúdenos a entender que no hay mejor lugar que su santo templo. Amén. Que no hay mayor libro, Señor, que nos pueda confortar como su santa palabra. En este momento, por el poder que usted, Señor, tiene en su palabra, le entregamos a estos hermanos en sus manos. Abrácelos fuertemente, Señor, y ponga su mano sobre su cabeza. Únjalos por medio de su Santo Espíritu, Señor, que su santo poder transformador se quede en el corazón de ellos, pero sobre todo, que ellos abran su corazón para que ese poder se pueda manifestar. Amén. Señor, ayúdenos a tener familias funcionales. Estamos hartos, Señor, de arrastrar generación y generación de familias que abusan de sus hijos, que los golpean, que cometen atrocidades como relacionarse entre parientes. Señor, familias que sufren por el vicio del alcohol, por el vicio de las drogas. Hay tanta inmundicia, Señor, por causa del enemigo. Ayúdenos a ser valientes y romper con esas cadenas de la ignorancia y ser esforzados y mantenernos en sus caminos para las generaciones que vienen, Señor. Pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, no sabemos, pero necesitamos romper con la ignorancia. Necesitamos que su Santo Espíritu se mueva en nuestros hogares y que sobre todo podamos vivir y disfrutar de esa vida espiritual y de esa paz que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Amén. Gracias, querido Dios, por esta oportunidad. En sus manos nos ponemos y nos entregamos, nos rendimos a usted. Se lo pedimos y suplicamos en el precioso nombre que es Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.